Abre camino pa' Lucero, abre camino pa' Lucero. Bianco, 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 bianco. Bianco, 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 bianco. Si a la loma la miré, miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré. Wiriyo dice nganga, dice takembonda, dice patota, taita, tata, yayi, dice ngeyo, dice ambiampungo kutare en tono diama de agüe. Dice va con licencia en Kisi Musenga, Mayankere, Senteyandoki, 9 Saya, Viento Malongo, Luna Nueva, 7 Saya, Quimasa, 4 Vientos, licencia en Pungo en Pumba, licencia Tata Cañengue, licencia Sambiampungo, licencia Munalongo en Zambul, licencia Cabo Guerra, Tetetetie, licencia Quilanga en Pungo, licencia Luceno Suano, licencia Tacoco Lucayo, licencia Marufinga, Marihuanga, Musilango, Guatariamba, dice va con licencia Zarabanda, Lucero Madrugá, Lucero Monte, va con licencia 7 Rayos, dice Sasi, Mamá Umbo, Mamá Kengue, Guatariamba, Quilanga Zonga, dice va con licencia Lungoa, va con licencia en Cuniana Aribe, Sanga en Fumbe, va con licencia en Gusa en Dundo, va con licencia Funde en Cama, va con licencia Sautí, Cango en Toto, va con licencia, dice Ganga, dice Caungo, dice va con licencia Nueva Uña, va con licencia Quillumba Infuiri, va con licencia Tata Tolunguiza, va con licencia Munalongo Bafunga, va con licencia en Congo Guayamundú, va con licencia Maniampungo, dice va con licencia Cachanga, Carireso, Cainacue, va con licencia Candiampembe, Zambul, va con licencia Tata Lunguiza, Tata Endoki, va con licencia Cachinca, va con licencia Lufuama, Candiampembe, va con licencia Musanga, va con licencia en Dimbo, va con licencia en Fumbe, Dimbamba, Kisimbi, Dinganga, Kindindi, va con licencia en Pungo, en Pumba, dice va con licencia todo cuenta, dice Munanzo Congo, dice Cheche Bacheche. Esta pieza son entregadas a muchas personas que son religiosos antes de tener una enganga. En otras ocasiones lo puede recibir cualquier otra persona que solo sea creyente. Estas piezas se llaman encuto sangabilongo, que son piezas donde se guarda el brujo o la brujería. Estas piezas van a ayudar a la persona a abrir los caminos y va a tener la oportunidad de poder realizar algunos empolos o polvo. Claro que si es un gangulero va a tener más oportunidad de trabajar con estas piezas religiosas para hacer muchos tipos de ceremonias. Pero cuando la persona simplemente es creyente que recibe estas piezas religiosas, puede realizar o hacer infinidades de trabajo, claro, a la recomendación que diga el Tata. No quiere decir que usted lo va a poder hacer todo con estas piezas si usted no es religioso o está rayado o está rayada, pero sí va a ayudar al desenvolvimiento de la persona para abrir sus caminos. Los ganguleros, cuando tienen guerra, utilizan todos los medios para vencer a su enemigo. En este caso, utiliza una palangana con agua con sal, un paño que cubre la palangana, puede ser este paño que tiene patipés bajo signo, pero ustedes no van a tener esa posibilidad y van a utilizar entonces un paño rojo donde va a estar cubierto la palangana, pero también va a estar llena de agua. Va a llenar esa palangana con pimienta criolla, esa pimienta que se cocina en la casa. Y en un lutete, en una jícara, va a poner a flotar ese lutete con un helele, con un huevo y una vela. Por lo tanto, vamos a quemar el nombre de nuestro enemigo y vamos a mantener y hacer estos círculos con borra de café
que no contenga azúcar. Cuando utilizamos estos cocos es para romper los caminos o las acciones del enemigo. De esa manera vamos a estar controlando los caminos de ese enemigo y vamos a estarlo trancando, ya que estamos realizando un trabajo malongo, una ensara de malas artes. La forma primitiva en el palo mayombe pueden ser diversas. El modo que tiene el gangulero de trabajar es según las enseñanzas que le haya dado su padrino. Todo trabajo que se hace delante de una enganga, que sea un trabajo del palo mayombe, son aceptados por los espíritus. Según lo que usted quiera, según lo que usted quiera hacer, puede también utilizar la guatariamba, al cual va a ser el cazador que siempre da en el blanco y que nunca va a fallar el trabajo que usted está haciendo. Por eso, trabajar con guatariamba, la justicia, también es parte importante en muchos trabajos malongos que se realizan. Muchas personas no cuentan con guatariamba, pero guatariamba es el cazador que siempre dan el blanco. Lucero, en cuyo juega también un papel importante en la enganga, ya que va a abrir los caminos del trabajo que hace el tata o la yayi y los caminos de los espíritus. Por lo tanto, Lucero siempre juega un papel importante y tiene 121 caminos en el palo mayombe. Si realizamos formas primitivas, más allá de los conocimientos que nosotros tenemos que atender lo que están expresando aquellos que conocen la religión para así tener un entendimiento más profundo sobre esta cultura. Guatariamba, la justicia, siempre hay que tener cuidado cómo trabajamos con él, porque podemos recibir esas acciones cuando muchas veces vamos a quitar una letra de justicia a una persona. Tenemos que quitarnos también lo que nosotros le quitamos a la persona, esas malas acciones, porque nuestro cuerpo las recibe y nos puede levantar letras de justicia. Cuando tenemos letras de justicia, es muy posible que tengamos problemas, porque esta letra es muy mala y a la vez se levanta la letra de infuiri, la letra de muerte. Estos trabajos que ahora ustedes están viendo aquí, que lo hacían los antiguos africanos, que enterraban esta pieza en contra de su enemigo para así tener el control de los caminos de la persona. Y esto, como es natural, era un poco, como decimos, temeroso, ya que cuando hacían este tipo de piezas la enterraban en un lugar donde no se podía encontrar. Y esta pieza, mientras que estuvieran atendiéndola, siempre que la persona que la hizo, el africano que la hizo, la estuviera atendiendo, pues simplemente iba a estar funcionando en base o en contra de esas personas o de esa persona, de esa familia que él había estado haciendo el trabajo. Utilizamos una tela roja para envolver el embele, el machete. Esto va a representar la guerra y va a representar a 7 rayos y Sasi Sasi. Va a jugar una parte importante porque cuando tenemos una guerra o una huanga con otros religiosos, nos está protegiendo, como decimos, y Sasi Sasi, 7 rayos, aún sin ser el ángel de la guardia de nosotros, porque es el que nosotros vamos a llamar para vencer cualquier guerra o obstáculo que podamos tener. Claro que esta pieza tiene que ver también con zarabanda, porque existen clavos de línea, existe también el embele, que puede ser representativo, y los songues, los clavos, que van en la pieza religiosa, y de esta manera también estamos llamando a zarabanda, estamos llamando también a centella, estamos llamando a lucero para abrir los caminos, y sobre todo vamos a hacer un empolo, que es el que aparece aquí, abajo de la pieza religiosa, para soplárselo en la puerta del enemigo, por donde pasa el enemigo,
y vamos a estar todo el tiempo en esta obra para mantener la fuerza y el poder del Inquisi Malongo. Ondo carabela, vengo, biango, biango. Ondo carabela. Dice 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi combo, 7 nada más. Cuando nosotros descubrimos la realidad de lo que es Palo Mayombe afrocubano, sabemos que va más allá de muchos conocimientos que pueden tener otras personas. Es por eso que el gangulero siempre aprende de lo que puede estar escuchando, de lo que puede estar viendo, porque decimos que esta religión se aprende en la práctica. Si usted no ve lo que están haciendo, si a usted no le explican lo que están haciendo, entonces usted va a ser un gangulero que va a estar cojo, o sea, flojo de un lado, porque no va a estar correcto, porque usted no sabe las formas primitivas como son utilizadas en el Palo Mayombe afrocubano. Hoy en día han inventado en base a esta religión y que ha traído la pila de controversia, la pila de desarreglo, la pila de inconformidad que tienen las personas al recibir una pieza religiosa, al recibir un lucero sin enganga, al hacerle un lucero de cemento como si fueran el lucumí. Y todo esto es en base a la falta de conocimiento que han tenido muchas personas. Podemos trabajar con Cobayende y damos a conocer siempre formas primitivas, no solo para que usted lo pueda ver visualmente, sino para que se dé una idea de lo que trabaja un gangulero en la intimidad de un Munanzo Congo. Cuando trabajamos con deidades que nos pueden resultar extrañas porque no las hemos escuchado otras veces, pero trabajamos con los musangas, que son espíritus también que viven en la enganga, o los indimbos, o lo que usted conoce casi siempre son los enfumbes, pero no conoce de los de Imbamba, ni de los Kisimbi, ni los de Inganga, ni los Kimbindi, ni los Empungo Empumba. Y todo esto está basado en todos estos conocimientos que hoy en día faltan en la cadena de los conocimientos que tienen algunos ganguleros. Es por eso que aprendemos formas primitivas que nos van a dar una idea precisa de lo que es Palo Mayombe afrocubano. Hoy en día, esta religión, como dice, ha ido mermando. Decimos que ha ido mermando, no porque hay más rayados o hay más creyentes en esta religión, sino que ha perdido los conocimientos que nosotros podemos aprender. A mí me escriben muchas personas me cuentan sus problemas, muchas personas yo les doy un consejo y muchas personas me han preguntado qué es lo necesario para poderte rayar, qué es lo que tenemos que tener, qué es lo que tenemos que llevar para que ese padrino nos pueda a nosotros rayar delante de la enganga. Y sobre todo, cuando usted va a hacer un engueyo, usted va a traer un gallo, va a traer 4 velas, va a traer 4 tabacos, va a traer 2 cocos de agua seco, pero de agua, va a traer un plato blanco, va a traer un pomo de miel de abeja, va a traer un pomo de melado de caña, va a traer una muda de ropa vieja que es la que usted se va a poner en el rayamiento que usted va a tener. Va a traer maíz tostado, va a traer una botella de aguardiente, va a traer una botella de vino seco, va a traer un pañuelo rojo o negro, que ese va a ser el que va a tapar sus ojos cuando usted entre al cuarto de consagración, para que lo fragallen, para que lo rayen. No decimos que nos juramos, decimos que nos van a rayar, nos van a consagrar en el Palo Mayombe.
También tenemos que traer algunas hierbas que siempre pide el padrino para dar un despojo antes de entrar al cuarto de consagración para hacer el rayamiento, y podemos pedir hierba salvadera o albahaca o abrecamino o rompezaragüey o muralla o salvadera o maravilla o paraíso o muchas hierbas que son utilizadas para despojo. Eso es cuando usted se va a hacer un engueyo. Engueyo le llamamos a la persona que va a tener por primera vez un rayamiento. Esto indica de que usted va a aprender la lengua conga, de que usted va a aprender el dialecto y va a aprender muchas cosas para poder pasar la tata, y usted como tata tiene entonces que aprender muchas más cosas, convenios o tratados, tiene que aprender patipén bajo signo o modos de hacer los trabajos o limpieza o obra, y ya es una gama completa que usted va a tener que aprender cuando usted se raye de tata. Ahora hablaremos de qué necesita un tata o una yayi para que lo raye de tata, o si es una mujer de yayi, va a traer un chivo y un gallo, va a traer una botella de aguardiente, va a traer una botella de vino seco, va a traer un plato blanco, va a traer que sea llano, va a traer 4 velas, si quiere puede traer más, puede traer 4 tabacos, pero esas son las leyes. Usted si quiere puede traer más tabaco, una muda de ropa vieja que es la que usted va a utilizar cuando lo vayan a consagrar, lo vayan a fragallar, lo vayan a rayar, va a traer un pomo de miel de abeja, va a traer un pomo de melado de caña, va a traer pólvora, fula, va a traer pólvora, 2 cocos secos de agua, va a traer maíz tostado, va a traer un pañuelo negro o rojo, que ese es el que va a utilizar y es el que se va a quedar usted con él en su ceremonia cuando le tapen los ojos para entrar al munanzo de consagración. Va a traer también hierba, abrecamino, albahaca, salvadera, porque el gangulero va a tener algunos de sus ahijados que son tatas, suculando, limpiando el cuerpo de la persona, porque es muy importante cuando va a hacer una consagración, que se lo van a fragallar, que lo van a rayar, que la persona esté limpia, porque si lo rayan con un muerto oscuro, pues entonces ese muerto, ese espíritu va a coger más fuerza en el encombo de usted y le va a traer complicaciones. Muchos religiosos, antes de pasar a todo esto, hacen una misa espiritual para saber el cordón espiritual de la persona y saber directamente por el camino que va a ser rayado, y sobre todo advertir o aconsejar a esta persona que se va a consagrar, que lo van a rayar de engueyo o de tata, para así poder tener una idea positiva hasta de sus espíritus. Otros religiosos simplemente ponen una bóveda espiritual, ponen y sientan a estas personas en la bóveda espiritual, o sea, alrededor de ella, y después lo van pasando para ser consagrado en el palo mayombe, y como es natural que el padrino lo raye. Cuando usted, ahora hablando de engueyo, cuando usted lo consagran de engueyo, es el primer rayamiento que se hace, y usted tendrá que aprender muchas cosas, como dijimos anteriormente, para pasar la tata. Me han dicho, tataíta, ¿qué es lo que tienen que entregarme cuando yo me rayo de engueyo? Simplemente le tienen que entregar una vela que alumbró su ceremonia, para en caso de que usted necesite pedir al enganga o los espíritus, usted prenda esa vela, y si usted no tiene necesidad de pedir nada, pues la guardará para el momento que sea necesario para usted pedir a ese enganga, que es la enganga padre donde lo rayaron, y lo va a escuchar. Eso es lo único que se entrega. No se entregan matari,
como hacen la gente, que lo llevan al río, buscan matar y todo eso es un cuento que han hecho. Nada más te hacen eso. Después, en 1 o 2 semanas o 3 semanas, tienes que ir a la casa del padrino a buscarle la encandeá, la libreta donde van los apuntes del nombre que tú sacaste, la religión, del nombre de tu padrino, del nombre de tu munanzo congo, un dialecto congo, que por esa encandeá te van a cobrar. Antiguamente cobraban 121 pesos en Cuba, hoy en día debe costar mucho más. Y como es natural, usted va a aprender el dialecto a lo que usted puede, pero primero va a aprender el nombre de usted que sacó en la religión para poderse identificar con otros religiosos. Porque si usted no se puede identificar con otros religiosos, nadie va a creer de que usted es un religioso. O que, sí, a mí me rayaron. ¿Cómo tú te llamas? No, yo me llamo Siete Rayos. No, pero ¿de dónde tú te vas a llamar Siete Rayos? Si Siete Rayos es una deidad, ¿cómo tú vas a ir? No, que yo me llamo Sarabanda Monte. Pero ¿y esto qué cosa es? Y estamos cayendo en toda esta falta de respeto en la religión y falta de conocimiento que tienen estos religiosos que casualmente no es que sean malos religiosos, son buenos religiosos, pero no han tenido el padrino que le ha enseñado cómo son las cosas. Y esto siempre hay que aprenderlo porque nos da la idea de cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de un munanzo congo. Si usted no se puede identificar, usted, su padrino, lo tienen que enseñar a tocar en un munanzo congo, que no se toca como si fuera, oye, está ahí, no, tiene un toque clave, que es lo que utiliza el gangulero, y si usted no toca de la manera que es correcta, pues simplemente sabemos que usted no es un religioso. Entonces existe una clave, que no la vamos a decir como es natural, para entrar a munanzo congo. Pero si usted no sabe cómo se llama, si usted no le dieron un nombre correcto en la religión, entonces y usted está rayado, usted tiene que buscar una persona que le cambie ese nombre y junto con eso le van a cobrar, porque aquí todo lo cobran, y van a tener ese problema de que usted lo rayaron, sí, usted lo rayó a su padrino, pero le puso Tata 7 Rayos, un ejemplo. Y entonces no puede ser así, no puede ser ningún Tata 7 Rayos, ni puede ser ningún Tata Sarabanda, ni ningún Tata Cuba Allende, ni puede ser ninguna Yayi Mamachola, no puede ser, tiene que ser un nombre de los que se ponen en la religión para poder tener un entendimiento de lo que es esta religión. Y su padrino, si no tiene nombre él y no le puede dar el nombre que él tiene, el nombre del padrino o el nombre, y si el nombre del padrino está mal, cuando usted toca un munanzo congo y le diga mi padrino se llama fulano de tal, dirá su padrino aquí no puede entrar, chico, porque su padrino no es ningún 7 Rayos ni es ningún Sarabanda. Así que usted tiene que ir de nuevo donde está su padrino y que le dé un nombre adecuado para poder identificarse con los otros religiosos que practican esta religión y que no te van a dejar pasar, porque en primera muchas veces no te conocen, porque si te conocen a lo mejor te pasan y ya, porque saben que tú te rayaste, pero que no te dieron un nombre adecuado. Pero usted tiene que buscar la persona o el tata ese que le cambie el nombre. El tata Alamba le puede cambiar el nombre. Pero, como le digo, siempre todo esto tiene sus derechos. Y es importante porque si ustedes lo rayaron y no tiene nombre, tienes también que identificarte que de verdad a ti te rayaron. Porque mucha gente dice que te lo rayaron y piden un nombre. No, porque a mí no, tú tienes que tener marcas. Porque tus marcas tienen que estar ahí presentes. Porque yo que tengo 56 años de rayamiento, tengo todavía las marcas. ¿Cómo ustedes no van a tener las marcas? Y más cuando se la curan con fula, con pólvora. Todo esto es importante aprenderlo. Todo el mundo quiere ser religioso. Todo el mundo quiere tener una página de palo mayombe. Todo el mundo quiere decir un ensala maleco. Y todo el mundo quiere hablar su poquito de dialecto, porque a todo el mundo le encanta todo esto, la religión sobre todas las cosas. Pero tenemos formas primitivas y tenemos leyes
que tenemos que cumplirlas, porque si nosotros no cumplimos todas estas formas de trabajo, entonces esto es un relajo, que es lo que ha estado pasando. Como no hay nadie que diga nada, como nadie se atreve a decir nada, que solo el que habla estas cosas es el Tataí Tiraca, nadie más las ha hablado, y todo el mundo se cubre uno al otro, porque todo el mundo está cometiendo el mismo error, y todo el mundo está cometiendo la misma mentira, y entonces tienen que tener los nombres que hay que ponerle a las personas, tienen que tener todo eso, pero no tienen nada de eso. Entonces se ponen a inventan aquí, inventan allá y están inventando, y entonces inventan con la persona que es creyente, que viene de buena fe, que ha reunido su dinero para rayarse, que ha reunido sus cosas para tener su enganga, y entonces le hacen un cuento y lo están engañando. Entonces esa persona se decepciona de lo que es la religión, porque como es natural, ese padrino usted cayó en unas manos equivocadas, ese padrino no sabe nada de nada. Sí, lo estuvo engañando usted porque usted no sabía tampoco, pero cuando usted ahora aprende en estos programas de Tataí Tiraca Batalla Mundo o Induana Panguila, Tataí Tiraca Induana Panguila, entonces usted se da cuenta del engaño que ha estado sometido todo este tiempo. Siempre la religión es complicada para usted, es complicado para aquel que está allí, para el otro que está allí y para mí, que expreso estas formas primitivas, que para mí no es nada fácil tampoco. Y para hacer una edición como esta, pues me cuesta también mucho trabajo y mucho empeño para yo poder llevar a ustedes de una manera entendible todas estas formas primitivas, porque si yo me pongo a hablar dialecto, entonces ustedes no van a entender nada de nada. Decimos nuestras palabras, como yo escucho ahí muchas personas que ya hablan su poquito de dialecto en base a estos conocimientos que yo he ido impartiendo a través de 9, dicen que son 10 años, pero yo creo que son 9, pero la gente dice que son 10 años que yo llevo en estos programas dando a conocer formas primitivas. Aquí vemos una lámpara de aceite. Ya hemos hablado de la lámpara de aceite, ya hemos hablado de muchas cosas, pero siempre hay que dar un poquito más de entendimiento a las personas. Si usted aprende, sabe que aquí estamos trabajando con Guatariamba. ¿Por qué? Porque es un triángulo y el triángulo pertenece a Guatariamba. Y si vemos flecha, pues pertenece a Guatariamba. Es sencillo, no hay que meterse en lío. Solo hay que hacer lo que uno sabe. Si tú no sabes, entonces no te puedes meter. Tú tienes que hacer las cosas que te indican tus padrinos. Y si tus padrinos no te indicó nada, pues entonces usted tiene que aprender aquí en la página de Tataí Tiraca, que es el que más ha dado formas primitivas y trazo y conocimiento de lo que son las patipembas o signos. Lucero. Lucero es importante en Munazo Congo, pero si no tiene una enganga, Lucero no hace nada. Lucero tiene que tener una enganga. Aquí está Lucero, aquí está la enganga. No puede estar solo el Lucero, porque Lucero solo no trabaja. Ya eso lo hemos hablado, pero hay personas que no han visto los programas, entonces necesitan saberlo también. Porque a mí me dieron Lucero y no trabaja, y cómo yo lo trabajo. Pero usted no le dijeron cómo trabajaba su Lucero. No, a mí no me dijeron cómo yo trabajaba Lucero. Bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Que yo se lo diga? Hable con su padrino y diga que le explique. Eso es lo que yo a mucha gente le digo. ¿Dónde está su padrino? No, porque mi padrino no me enseña. Bueno, pero usted tiene que insistir que su padrino le enseñe. No, porque mi padrino se pone bravo cuando yo le pregunto. No, pero entonces tu padrino no es un buen padrino. Tu padrino es un chapalero que al no quererte contestar, pues entonces te da evasivas baratas. Y esto es lo que sucede. Y cómo yo voy a estar en un Munazo Congo donde yo le pregunto a mi padrino y él se va a poner bravo por lo que yo le pregunto. Claro, tengo que darle también un break, que no lo puedo llevar ahí y dime esto y dime lo otro y dime lo otro, porque te va a decir, no, aguanta, tienes que esperarte. Tú sabes, pero si tú te lo ganas, él te va a dar la oportunidad que tú puedas aprender. ¿Por qué no? Si tú tienes el interés. Además, tienes el derecho, porque si tú eres tata, tienes derecho a aprender todo en la religión. ¿Cómo tú lo aprendes? Ahí es que está el problema. ¿Quién te lo va a decir? Ahí es que está el problema. ¿Tu padrino te lo va a decir? No, mi padrino no me lo dice. Bueno, entonces usted lo tendrá que aprender por la calle.
Y como es natural, no te lo van a decir porque usted no ha hijado de la persona que lo está explicando. Y todo esto va sucediendo. Las formas primitivas que trabajamos con centella, el mundo inconforme que vivimos todos, que nos pasamos el tiempo en la mentira y en el engaño, que nos están engañando por aquí, nos están engañando por allá, hasta cuando vamos al supermercado nos engañan. Hay un precio que hay del artículo y cuando tú lo pasas por la caja, entonces te da otro precio. Y entonces cuando tú dices, ve acá, esto valía tanto, te dice, no, es que no lo he puesto en la computadora. Y entonces te están engañando aquí, te están engañando allá y te engañan por todas partes. Ahora tú haces una compra de $70 y tú sacas cuenta y te han robado 7, 8, $10. En este caso aquí en los Estados Unidos, tú sabes. Y todo esto, y la religión lo mismo, te engañan. Y te dicen cosas, y te dicen cuentos, y te tienen obsesado en la religión, y tú crees que todo lo que sucede en la religión, y sin el muerto tú no puedes vivir, y si tú vas a ir a la panadería, vas a preguntar si tú puedes ir a la panadería, y si tú vas a ir a comerte un helado, no, yo voy a preguntar a ver si me puedo comer el helado, porque a lo mejor el helado me cae mal. Comete el helado y si te cae mal, vete al baño. Eso es todo. No te compliquen cosas que no tienen nada que ver, tú sabes. La religión es buena, ayuda a las personas, siempre que se haga correctamente. Si usted es un individuo que está obsesado en la religión le va a traer atraso, y más atraso, y más atraso, porque usted está obsesado en la religión. Usted para todo está preguntando a los muertos, a los espíritus. Güey, no, porque me dijeron que sí, pero era no. No, pero es que tú la jodes tanto que entonces no quieren decirte ya más nada. Los espíritus son como usted y como yo. Son espíritus, pero se comportan como seres vivos. Por eso que decimos que las engangas tienen doble filo. Es un puñal de doble filo las engangas. Cuando usted incumple, ellos se ponen bravos. Como te pones tú bravo con el amigo tuyo cuando te dice algo indebido. O como te pones bravo cuando te dice tu papá cualquier cosa. O cuando te dice tu mamá cualquier cosa, te pones bravo y te pones incómodo. Pues en la enganga sucede lo mismo. Ellos se ponen bravos contigo y te producen corriente y energía y fuerza que te pueden traer hasta problemas. Por eso yo soy un hombre que yo siempre trato de cumplir siempre con la religión correctamente, porque yo no me quiero ver involucrado en ninguna causa de que yo esté incumpliendo esta regla y entonces me vaya a causar a mí problemas. El padrino que le da un nombre equivocado a usted, es un irresponsable, porque se puso rayal sin saber lo que él tiene que saber para ser un padrino. Y esto te lo encuentran en toda esta gente ahora que están rayando y que están haciendo cosas indebidas y te encuentra estos problemas. Entonces la persona no sabe ni cómo se llama, ni qué nombre salió, no, porque me rayaron y no me dieron nombre. Pero como te van a rayar y no te van a dar nombre, cuando uno lo raya es como nacer nuevo, por eso es que te dan como nacer, porque por eso es que te dan un nombre, para que usted se pueda identificar con los otros religiosos. Cuando hay una fiesta, una huancala, usted toca y entra y participa de la fiesta de rayamiento que están haciendo. Aún sin usted ser conocido de ahí, simplemente porque usted oyó la música y quiso entrar, pero se tiene que identificar, porque si usted no se identifica no lo van a dejar pasar. Muchas veces sale hasta el tata por ahí para allá como si fuera a buscar algo, pero es para verte quién es el que está tocando, porque no lo conocen, porque la mayoría de los que van a las consagraciones, que van a fragallar, que van a rayar, casi siempre son los mismos o conocidos, o a no ser que venga con un ahijado, otro que él invitó, o alguna ceremonia que quieran ver otras personas. Siempre vienen personas nuevas y tienen que tener, como dice,
cuidado a quién van a dejar pasar, porque después lo que dicen, no, en casa de ese tata tú tocas y entra cualquiera, es como entrar como Pedro por tu casa. No, para entrar a un Munazo Congo te la ponen difícil. No te creas de que tú tocas y ya tú vas a entrar, y porque tú, sí, yo soy palero y voy a entrar, yo soy gangulero, voy a entrar. No, no, no. Te la ponen difícil y te preguntan y te vuelven a preguntar y tú lo dijiste y te volvieron a preguntar y te lo preguntan 2 o 3 veces a no ser que tú seas un gangulero conocido. Cuando yo toque, yo digo, Tata Iraca, soy Tata Iraca de Munda Placa, de acá no funda en Kele con una manguaca. Entonces digo 2 o 3 cosas más. Y entonces cuenta, porque todo el mundo me conoce, pero el que no conoce tiene problemas en pasar. Y si son esos munazos que hay cierto rectitud, hombría y todo ese tipo de cosas, menos te dejan pasar. Por eso uno aprende. Por eso no queremos, como decimos los cubanos, hacer papelazo de que tú vayas a tocar un munazo congo y el tipo no te vaya a dejar entrar. No te dejes entrar porque usted no habla lo correcto. El cobro y las letras en la religión nunca van a cambiar porque esto es algo lucrativo. Así que nadie espere de que se lo van a hacer gratis. A lo mejor alguna persona se lo puede hacer gratis, pero a lo mejor se lo hace hoy, pero no mañana. Y no se lo van a hacer a todo el mundo. Por eso es que tenemos que saber que todas estas cosas funcionan ahora de esta manera. Las engangas admiten todo tipo de trabajo, mientras que esté relacionado con el palo mayombe. El hecho de que usted no conozca un ritual no es el hecho que no exista. Existen, pero usted no conoce el ritual. Entonces, se encuentra en esa nebulosa. Cuando usted dice centella, soy hijo de centella, ya eso lo hemos hablado, pero lo volvemos a repetir. Cuando decimos, yo soy hijo de centella, eso es todo. No puedes decir, yo soy hijo de centella Andoki, porque centella Andoki, contéstelo ustedes todo. Centella Andoki es cuando usted trabaja en Saras Malongo, trabajos malos, que es lo que aparece aquí, centella. Todo esto va teniendo una relación y los eslabones se van uniendo. Se van uniendo cuando usted va conociendo más las cosas, porque a todos los religiosos les faltan eslabones. Les faltan conocimiento de esto, les falta conocimiento de lo otro, cómo se hace esta cosa, cómo se hace lo otro. Y hay cosas que nosotros no podemos decir ahí por ética religiosa. Yo conozco muchas cosas, pero no las puedo decir por ética religiosa. Pero sí podemos enseñar todos los trabajos que quieramos nosotros enseñarlos, porque los trabajos pueden asistir cualquier persona. Cuando yo hago un trabajo, le digo, vengan con dos acompañantes, con un acompañante, para que el acompañante también disfrute del trabajo que se está haciendo. Y vaya también y lo despojen y salga limpio también. Pero hay personas que dicen, ven a buscar el trabajo y no hacen nada. Coge un poco de tierra ahí, te la dan en un papel y te dice, toma, aquí hice el trabajo, toma. Y es mentira. Usted siempre tiene que ver el trabajo que se hace. Porque si no, a no ser que sea una persona responsable que usted sabe lo que está haciendo. Pero ganguleros que no se sabe ni quiénes son. Que dice que son ganguleros y a lo mejor no son nada. Aquí vemos la representación de centella. La representación de una enganga de zarabanda. Que ya la hemos visto en otras oportunidades. Todas las formas primitivas que existen, usted no las conoce. No las conozco yo. El gangulero muere sin saberlo todo. No crea que porque usted aprende, no. Usted se va a morir siempre sin saberlo todo. Pero si yo sigo aprendiendo a través de 56 años, todavía sigo aprendiendo. Porque ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a tener que editar un programa para yo
pasarlo a las personas mundialmente para que las personas lo vean. Con 22.500 seguidores inscritos en esta página y como 4 millones de visitas. Esto no se gana en 2 días. Esto es mucho sacrificio. Y el que no quiere ver este programa, pues se quedará, como decimos, obsoleto, porque las personas siguen aprendiendo. Las personas no se pierden estos programas, porque estos programas, a pesar de que es un programa de palo mayón, pues es instructivo, porque te da a entender y te da a conocer cosas que usted ha estado, como dice, intrigado. Oye, ¿por qué es esto y por qué es lo otro? Y cómo el gangulero trabaja así, cómo arrea con un huenque en tuya con bamba. Pero si arreal no arrea con fula, está arreando con entumbo alcohol. Y esto lo vemos y decimos, bueno, nosotros queremos aprender esto también. Cómo vemos la representación de Guatariamba, la justicia, en las flechas, en el triángulo. Cómo el gangulero arrea con alcohol, con entumbo. Son cosas que tú no las sabes. Que tú las viste, sí, tú las viste, pero no son expresadas y vistas de esta manera. Porque a mí me gusta hacer un programa con diapositivas, es porque podemos mirar un poquito más detallado las cosas. Ellos dicen careajo, dicen para yo, dicen careajo, dicen ellos dicen lo contentio. Dice porque ellos dicen Sara, dicen Cheche, dicen Bachiche. Una ensara con Guatariamba, ¿por qué? Porque tenemos la flecha con lucero. Las representaciones, cómo trabajamos con Quiburé. Mira la representación que sale aquí adentro de Quiburé. Eso no lo hice yo, eso salió cuando se tiró la foto en el video. Cómo se pone una piel de reptil alrededor de Quiburé, o como es conocida lo popular, madre de agua, para poder poner todas las cosas que podemos poner alrededor de ella para trabajar directamente, porque trabajar con Quiburé es como trabajar como una enganga. La enganga tulumana, el tataí tirac en Duana Panguila, como usted cruza los brazos para dar a otro religioso malafo aguardiente, para respetar a los espíritus que son ganguleros. Son muchas cosas que aprendemos aquí. Esto no es de hoy para mañana. Si hay otra persona que lo pueda hacer, que lo haga. A mí me gustaría tener otra persona que hiciera más para yo poder hacer más todavía. Y entonces los ganadores fueran los seguidores. Pero no hay persona que exprese esta forma primitiva de esta manera, y si han querido hacerlo es tratando de imitarme, pero la imitación siempre fracasa. El que imita siempre fracasa. Por eso es que uno aprende. ¿Usted cree que yo estoy aprendiendo de hoy para luego? Yo no he aprendido de hoy para luego. Yo llevo 56 años aprendiendo. Y sigo aprendiendo y me moriré. Como se va a morir el Papa, y se va a morir el Babalao, y se va a morir el Santero, y se va a morir el Gangulero, y se va a morir el espiritista. Y todos se van a morir. Así que, pero por lo menos yo quiero dejar este legado para que las personas puedan conocer más. Sin envidia, que tanta envidia y tanta cosa. Déjame escuchar lo que dice el tataíta a ver qué tanto dice este. Así, ¿no? Pero coño, yo he sabido algo, está diciendo la verdad, esto que sé yo. Sí, pero no, tú no puedes criticar por envidioso que tú seas. Eres un envidioso, ¿qué culpa tengo yo que tú envidias lo que yo hago? Que tú no puedes llegar a donde estoy yo, no, nunca podrás llegar donde estoy yo. Ni vas a poder presentar lo que yo presento, jamás. Eso te da envidia. Pues hay tipos que envidian de una manera que no lo pueden soportar. Yo no envidio nada a nadie, porque yo me conformo con lo que Dios me dio a mí. Con lo que Ensambi me dio, yo me conformo. A cada cual le dan lo que tiene, lo que merece. A nadie le dan más ni menos. A todo el mundo le dan algo.
el que no es pintor, el que no canta, el que no hace un trabajo de carpintería bien, el que no, todo el mundo tiene algo en la vida que es bueno, que Dios se lo ha entregado a él para que él pueda disfrutar. Bueno, a mí me dieron esto, es para que yo fuera doctor, no es para que yo fuera gangulero. Me hubiese gustado ser doctor o ingeniero, pero no, esto fue lo que me dieron y con esto tengo que seguir, y muy conforme y muy agradecido de lo que Dios me dio y que me dé vida, que es lo más que yo pido. Yo no pido otra cosa, salud y desenvolvimiento, porque el amor, eso me sobra. Sí, la verdad, el amor para mí no es problema. Bueno, para otra gente sí, para mí el amor no es problema. Desenvolvimiento y salud. Yo lo que pido más salud que desenvolvimiento, porque el desenvolvimiento yo me lo busco. Pero otra gente no. Tú tienes que lograr, y ¿qué es lo que tú haces bien? Algo tú tienes que hacer bien. Que tú pules automóviles. Sí, pero cuando pules automóviles lo haces mejor que otra gente. Y a todo el mundo le dan algo. Tú eres pintor. Bueno, tú eres un pintor famoso, pero tú pintas. Tú no eres un cantante famoso, pero tú cantas. Que no te ha llegado la oportunidad. Bueno, a lo mejor no te ha llegado ni te llegará nunca. Pero cantas. Y a lo mejor vas a una fiesta y anima la fiesta y metes tus cantos. Y así es la vida. Agradecerte lo que Dios te dio. Eso es todo. No envidiar lo de nadie. ¿Qué me importa a mí cómo tú vives? O cómo vive el otro. A mí lo que me interesa es cómo vivo yo. Por eso que en Cuba siempre hay tanto atraso. Porque la gente está mirando lo que tú haces. El del comité, el otro chiva, el otro chivato, el otro chiva es para el que no sabe, que está diciendo todo lo que tú haces a la policía. Ese le decimos nosotros chiva, a otra gente le dicen en otros países sapo o algo de eso. Pero ¿qué me interesa a mí lo que haga nadie? Ni cómo tú te la buscas. Como tú te la buscas, eso es cuestión tuya. No, porque, qué sé yo, que tiene carro porque está en lo malo. Déjalo que tenga carro que está en lo malo. Es él el que está en lo malo. Tú estás en lo malo, tú no estás en lo malo. Así son los hombres. Los hombres es igual que cuando tú estás con una mujer, que tú te pongas a decir lo que tú haces con la mujer. Tú no te puedes poner a decir lo que haces con la mujer. Tienes que respetar ese punto. No, porque yo, que esto, que lo otro, y de un cuento. Y a lo mejor tuviste una relación y no tuviste ni erección. Porque si estás obsesado en la religión, eso es lo que te va a pasar. No va a tener ni erección para poder tener un encuentro sexual con una pareja tuya. Por eso que nosotros los religiosos, que somos padrinos verdaderos, tratamos de sacar a las personas del obsesamiento y no dejarlo que se obsese como otros religiosos que son padrinos, pero que ellos también están obsesados, obsesan al ahijado, diciéndole que, no, porque padrino, yo soñé que muerto me decía que yo hiciera un ataúd y pusiera mi nombre y un muñeco y que lo enterrara. Pero mijo, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y lo que te están diciendo es que te entierren. No. Entonces tú solo dices al padrino, el padrino te dice, esto es que te están haciendo un trabajo. Si tú no haces esto y esto, vas a tener problemas. Te están haciendo un trabajo para matarte. Y entonces te manda a hacer 80-10 cosas. Y si es por otras religiones, voy, 15 voy, 15 de esto y 15 lo otro. Y entonces te tienen en esa maraña. Uno es creyente, sí, punto y aparte. Uno tiene una vida, punto y aparte. Tú no puedes unir la religión con tu vida cotidiana. Tú tienes que tener tu vida. Y la religión, bueno, la religión es otra cosa. ¿Por qué tú quieres involucrarte en la religión todo el tiempo? Y estar todo el tiempo vestido de brujo como lo estoy yo ahora. O hablando con el amigo mío de que yo, no, los muertos que yo hago, qué sé yo.
Digo, oye, no me hables de tantos muertos tú, háblame de los vivos. Si una persona que no conoce de la religión, hablarle de esto y de lo otro, o si no, meterle miedo a tu mamá, o meterle miedo a tu papá o a tu hermano, porque tú tienes una ganga ahí mal hecha en el cuarto donde tú estás durmiendo. Y te pones a echar humo y la pesta a tabaco en toda la casa. Y echar aguardiente y a matar gallos. Y entonces te vuelve, como dicen, un echa humo, un mata gallo y un sopla aguardiente. En eso te vuelve. En vez de volverte un religioso de prestigio, como yo he tratado de sacar esta religión de fango, como decimos, de esa suciedad que tienen los religiosos, que creen que tienen que ser igual que los africanos de la época de Tambatilanga, del tiempo Congo. Ahora es otra época. Las cosas se tienen bien. No se tienen que tener sucia para que funcionen. Más rayo parta los criyumas de los yo cariados. Dicen, piango, piango, dicen, llega lejos, dicen hijo. Como dice, caminando despacio tú llegas lejos. Aprende para que usted pueda mandar. Porque si usted no aprende, usted nunca va a poder mandar. Padrino, todo el mundo quiere ser padrino. Eso va aquí. Fuera de Cuba. Pero todo el mundo en Cuba no puede ser padrino. En primera porque el padrino no te lo permite. Que tú vayas a rayar a nadie. Si te dice, bueno, si tú no sabes nada todavía que tú vas a rayar a nadie, tú. Y te lo dicen en tu cara ahí. Y como la primera ceremonia tiene que ir tu padrino a ayudarte. Y el primero que raya en tu ganga es el padrino. Y después usted raya a los demás. Así como funciona en Cuba. Si está el padrino ahí, todo el mundo respeta porque es el padrino de los padrinos. Pero si usted no es padre, si usted raya escondido, está rayando a su amiguito, está rayando al amiguito de tu amiguito, y está rayando a cualquiera ahí que tú quieres rayar porque no estás rayando porque tú eres un buen religioso, sino porque tú estás haciendo tu jueguito. No me digan que no, que ustedes saben que es así. Yo hablo claro. Yo no tengo, como dice, pelo en la lengua. Yo hablo la verdad, porque con la verdad es que se gana. Cuando la mentira me escucha, tiembla. Agazapado. Es como están siempre. Agazapados. Y cualquiera aquí es un ángel. Y cualquiera aquí es un diablo. Lo mismo en la vida cotidiana que en la religión. Lo mismo puede ser un buen religioso que de pronto ser un mal religioso. Porque como tienes un poder en tus manos, muchas veces tú no lo quieres utilizar, pero a veces las circunstancias te convencen de que tú tienes que hacer algo que te están haciendo a ti en tu contra y tú vas a defenderte de que está hablando mal de ti o te está diciendo cosas del trabajo. Y entonces tú vas a decir, bueno, a este tipo yo lo tengo que meterle aquí en la ganga porque está fastidiándome mucho a mí. La religión es siempre para prosperar. La religión es para resolver los problemas en base a las circunstancias que has tenido, basado en espíritu o trabajos que te han hecho. Eso es la religión. La religión no es para jugar. El que quiera jugar en la religión está perdido. Ese va a durar un tiempo jugando y después se va a cansar y se va a aburrir. Y como lo han engañado tanto, entonces cuando ve estos programas dice, bueno, ¿y qué es lo que yo sé? Yo no sé nada. ¿Cuántas diapositivas ha enseñado ahí? Llevo 1 hora enseñando diapositivas. ¿La han visto algunas? Sí, algunas han visto, pero otras no. Y vamos desempeñándonos en esto. Y estamos aprendiendo. Porque si no aprendes, ¿quieres vivir del cuento? Bueno, vive del cuento, pero hazlo bien. Eso es todo. ¿Usted quiere cobrar? Nadie le va a decir que no puede cobrar. Si yo he escuchado que han cobrado $15,000 por rayar a una persona. Y después le han cobrado $10,000 por darle una ganga.
y le han cobrado $25,000 a la persona. Eso me lo han llamado a mí, me lo han dicho. Que si eso está correcto, le digo, bueno, ¿qué usted cree de eso? Yo para que fuera entonces millonario. Porque si yo lo hago bien. A mí me encanta la religión. Yo la tengo en mi corazón. A mí me gusta ayudar a las personas siempre que está en mis manos. Si yo no te puedo decir una cosa, no te la voy a decir, porque yo no voy a perder mi ética religiosa de tantos años, pues yo decirte a ti, o vas a decir, no, ya llama ahí a Tataíta que te lo dice todo. No, esto no es así. Yo puedo decir algunas cosas, otras cosas no las puedo decir. Por ética religiosa, uno respeta la religión, uno aprende. Pero si yo no tengo con qué aprender, bueno, búscate un padrino que te enseñe. Tu padrino no sabe, bueno, sigue aprendiendo aquí. No tiene tu nombre, te lo tienes que cambiar. Y otro religioso te va a decir que te tiene que volver a rayar, pero eso es un fraude que te vuelvan a rayar, tú sabes. Eso te cambian el nombre, te dan de nombre los nombres y ya tú te puedes identificar con otros religiosos. Todo es un problema en la religión. Siempre que usted cumpla con esta regla, todas las cosas le salen bien. Cuando usted incumple, las cosas le van atrasadas. Cuando usted lo raya mal, se atrasa sus cosas, tiene problemas, pierde todo lo que tiene, los negocios, las cosas, su mujer, sus hijos, y lo pierde todo porque está mal hecho. Porque no fue con ninguna intención de hacerle a usted una buena acción. Ahora yo me pregunto, y le pregunto a los demás, si usted tiene un negocio y usted le va bien en la vida y tiene su casa y tiene su carro y tiene su familia, ¿para qué usted se va a meter en la religión? A ver. Bueno, vaya a la religión para que te hagan un macuto, un resguardo, una monganga, un bajumbo. Te va y usted se protege. Pero ¿por qué te vas a rayar si todo te va bien? Que usted se quiere proteger. Bueno, protegerte con un resguardo, con un macuto, con una monganga, con un majumbo. Según el macuto o resguardo que usted necesite. O si no, ¿hasta cuándo va a llegar el momento que usted se dé cuenta que usted no puede estar en esto así como así? Todo el mundo no tiene que rayarse. Y ahora todo el mundo lo quiere rayar. Un ensalamaleco para todos los tata ahí, tatata, allá y en Gueyo, que Sambiampungo, Cutar en todos los días me da güey, que agüe son agüe, que mañana son mañana, que con Golango nunca tesia, y si tesia mundo cuava. Abre camino pa' Lucero, abre camino pa' Lucero. Llegué, piango, piango, llegué, piango, piango. Llegué, piango, piango, llegué, piango, piango. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya. Si a la loma la miré, ya. Si a la loma la miré, nos vamos, ya. Y con dos carabelas, yo vengo de lo lejos. Con dos carabelas, yo vengo piango. Con dos carabelas. Dice 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 con 7, 7 nada más. 7 tiene mi combo, 7 nada más. Buenas noches, fumbe palonganga. Más rayo pata que un boja. Buenas noches, fumbe palonganga. Más rayo pata que un boja. Mano con mano nunca entiaga, mundo guava. Si tiene miedo a comprar un guau,
Si tiene miedo va a comprar un guau, 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 que hincha más rayo pata Congo.